En este teórico vamos a discutir las técnicas diagnósticas más comúnmente utilizadas en parasitología y micología. Vamos a hablar sobre técnicas directas e indirectas, clásicas y moleculares. Entonces, en este teórico vamos a cubrir la importancia del diagnóstico, algunos conceptos generales que se aplican para todas las técnicas diagnósticas. Luego vamos a hablar de técnicas diagnósticas que se utilizan específicamente en micología y para el diagnóstico de enteroparásitos, particularmente de coproparásitos, y algunas técnicas en parasitología, como ya mencionamos, clásicas y moleculares, y técnicas diagnósticas indirectas, que particularmente nos vamos a enfocar en lo que son los métodos serológicos. El diagnóstico es fundamental para la identificación del agente etiológico de manera diferencial, es decir, de manera certera, y esto es fundamental para que el tratamiento de la patología sea efectivo. Diagnosticar patologías propicia su prevención y su detección precoz. Podemos además, a través del diagnóstico certero, pronosticar la sensibilidad o resistencia de un patógeno a un determinado curso terapéutico. El diagnóstico permite colaborar con políticas sanitarias de prevención, ya que permite evaluar la efectividad de los programas de prevención y las campañas. Y también el diagnóstico sirve para estudios epidemiológicos, ya que nos brinda información sobre la distribución, incidencia y prevalencia de una determinada enfermedad. Cualquier técnica diagnóstica, es decir, todas las técnicas diagnósticas que vamos a discutir, constan de tres fases. Una fase que se denomina fase preanalítica, que consta de la obtención de la muestra que se va a evaluar, el almacenamiento de la misma, el transporte hacia el lugar a donde se va a realizar la técnica diagnóstica, la recepción de la muestra, y obviamente todo esto está enmarcado en una solicitud de procesamiento con una determinada técnica diagnóstica. Luego viene la fase analítica, que es la fase per se en la que se realiza el procedimiento diagnóstico. Esta fase implica la validación previa de la técnica que se está usando, la calibración de los equipos que se están utilizando y la ejecución de controles de calidad en paralelo a la evaluación de la muestra, para que podamos decir de manera certera que una técnica diagnóstica diagnostica reactivo o no reactivo, positivo o negativo. Y luego hay una fase posanalítica en la que los resultados se interpretan y se emite el informe. Existen dos tipos de diagnósticos que una técnica puede ofrecer. Existe el diagnóstico cualitativo, que genera información no numérica y se limita a reportar la presencia o la ausencia, positivo o negativo, mientras que el diagnóstico cuantitativo asigna valores numéricos a las observaciones. Cada técnica tiene una sensibilidad y una especificidad características. La sensibilidad se refiere a el nivel mínimo de detección posible que permite la técnica, es decir, es un medidor de la capacidad de la técnica o de la prueba diagnóstica para detectar la enfermedad en individuos que efectivamente están enfermos. Mientras que la especificidad se refiere al poder de resolución que tiene la técnica, es decir, que también distingue un agente de otro similar o un individuo sano de uno que efectivamente está enfermo. Entonces, este parámetro indica la capacidad del estimador para detectar como casos negativos los que realmente son negativos, es decir, individuos sanos que realmente están sanos. Vamos a discutir entonces técnicas que se denominan directas en comparación con técnicas indirectas, y vamos a comenzar discutiendo algunas técnicas directas que se utilizan en parasitología. Estos métodos que se denominan directos son aquellos que interrogan directamente la presencia del agente a través de la observación o la detección de alguno de sus componentes. Es decir, se visualiza el agente per se, el agente directamente o alguna de sus formas evolutivas, fragmentos del agente, algún antígeno, metabolitos que produce, su ADN, etc. Algunas técnicas clásicas dentro de las técnicas directas son los coproparasitarios, la espátula adhesiva o método de Graham, los exámenes micológicos, las coloraciones y los aislamientos.
Dentro de las técnicas que se clasifican como inmunológicas, vamos a discutir la inmunofluorescencia directa. Y dentro de las técnicas que se clasifican como técnicas moleculares, vamos a discutir la reacción en cadena de polimerasa y la tipificación. Los coproparasitarios se utilizan específicamente para el diagnóstico de la enteroparasitosis. Y los coproparasitarios en realidad aluden a una serie de técnicas que utilizan materia fecal como materia prima para realizar el diagnóstico parasitológico. Como ya mencionamos, esta es la herramienta más usada para diagnosticar las parasitosis del aparato digestivo, es decir, las enteroparasitosis, y permite la detección de una variedad de formas evolutivas de los patógenos que las causan. Podemos observar trofozoitos, quistes o quistes, huevos, larvas y las formas adultas. Y es un método cualitativo, es decir, reactivo, no reactivo, positivo, negativo. Todos los exámenes coproparasitarios constan de una observación macroscópica, de un examen microscópico directo con la materia fecal resuspendida en suero fisiológico, al que puede agregársele un método de coloración para la detección de algunos agentes específicos si es necesario, y además un método de concentración que permite el enriquecimiento del número de parásitos en el volumen de heces que se está analizando. Los métodos de enriquecimiento más utilizados en nuestro medio son los métodos por sedimentación y los métodos biológicos. Los métodos de sedimentación están basados en el uso de agua u otros líquidos de baja densidad y sirven para concentrar en el fondo de un recipiente las formas evolutivas microscópicas de los parásitos. Entre los métodos de sedimentación se destaca el método de Ricci, que utiliza formol éter y centrifugación. Además involucra una serie de pasos de homogeneizado de la materia fecal, filtración de la misma, centrifugación y lavados. Y existen varias versiones de kits comerciales para poder realizar este método. Por otro lado, los métodos biológicos se basan fundamentalmente en el conocimiento del ciclo de vida del parásito, y uno de los métodos destacables es el método de Birman, que se basa en concentración por migración y se usa específicamente para el diagnóstico de estrongiloidiasis. Las larvas de estrongiloides son termofílicas, hidrofílicas naturalmente, y durante la realización de este método migran al agua tibia, que luego pueden recuperarse por centrifugación para su observación en el microscopio. El método de Graham particularmente se utiliza para el diagnóstico de oxuriosis y enterobiosis y consta de la observación microscópica de material recogido de la zona perianal que se obtiene por aplicación de una superficie adhesiva. Este método se lleva a cabo aplicando varias veces sobre la piel de la región perianal un bajalenguas que se adapta con cinta adhesiva o una paleta de plástico engomada, y la obtención de la muestra se realiza durante 3 días consecutivos. Es importante destacar que un examen coproparasitario se considera negativo si no se observan enteroparásitos en 3 muestras obtenidas en días alternos, ya que la detección es posible en aproximadamente 60% de las muestras cuando son obtenidas una única vez, digamos, ya que los parásitos naturalmente por sus ciclos de vida alternan periodos negativos de eliminación. Entonces, no detectarlo en una muestra no implica que sea negativo. Decimos solamente que son negativos si en 3 muestras obtenidas en días alternos no los detectamos. Los estudios micológicos, por su parte, se realizan según la clínica de la epidemiología sobre una variedad de muestras biológicas, dentro de las cuales se destacan esputo, frotis por aposición de una lesión de piel o mucosas y el lavado bronquialveolar, entre otros. Tienen un componente directo, de observación directa, que puede o no involucrar una técnica de coloración, y el cultivo celular para el aislamiento del agente. Las técnicas de cultivo celular no están limitadas a los exámenes micológicos,
si bien los exámenes micológicos siempre implican un componente de cultivo celular, en realidad son exámenes que permiten el enriquecimiento directo de una variedad de agentes a partir de su inoculación en un medio de cultivo o en un sustrato que favorezca su crecimiento específico. En esta lista están citados algunos medios de cultivo específicos que se utilizan para el crecimiento o el cultivo de agentes particulares. Como pueden notar, no todos son hongos. Aparece, por ejemplo, el medio de Litt que se utiliza para crecer tripanosomas, el NNN para protozoarios hemoflagelados, etc. Es importante destacar que dentro de lo que nos permiten hacer los cultivos celulares, manipulando las condiciones de cultivo, por ejemplo agregando algún fármaco, también se puede identificar a priori si el agente presenta resistencia a este fármaco. Bien, todos los exámenes directos pueden realizarse tanto a través de un examen en fresco, observando directamente la muestra como viene, o agregando una técnica de coloración si fuese necesario. Entonces, en los exámenes en fresco, el material se coloca sobre un portaobjetos montado sobre algún medio líquido que reblandezca el material y facilite el contraste, y esto va a depender un poco de la muestra, pero podemos utilizar solución salina, glicerina tamponada, etcétera, o no, y se observa directamente en el microscopio óptico de contraste o de campo oscuro para visualizar el patógeno. Por otro lado, también se pueden utilizar coloraciones específicas. Existen coloraciones vitales, que se denominan vitales porque son coloraciones no tóxicas que generalmente son coloraciones monocromáticas, es decir, de un color único, y estas coloraciones son particularmente de utilidad para la detección de parásitos protozoarios. La más utilizada es la eosina al 2%. Luego existen las coloraciones que se conocen como coloraciones panópticas, que permiten evidenciar un mayor número de elementos, ya que presentan una variedad de tonos, y las más comúnmente utilizadas son las coloraciones de IMSA y de May-Grunwald. Por otro lado, existen coloraciones estructurales, se denominan como estructurales, ya que detectan una estructura específica, un componente estructural particular del patógeno. Dentro de las que podemos destacar está la tinción de Gomori, que marca específicamente la pared de los hongos, de algunos hongos. Esta técnica de hecho no se usa muy frecuentemente porque es bastante costosa, pero bueno, es una opción para marcar específicamente la pared de los hongos. Otra que podemos mencionar es la tinta china, que como se ve en esta imagen a la derecha, se excluye de la cápsula que rodea a Cryptococcus y permite su visualización por microscopía. El aislamiento de agentes tiene más aplicaciones en investigación que en diagnóstico, ya que la logística, la implementación del aislamiento del agente a veces es un poco complicada. El aislamiento implica la inoculación de una muestra biológica en la que se encuentra el patógeno en animales de experimentación, generalmente en ratones, y pueden utilizarse cepas de ratón inmunosuprimidos para permitir la proliferación del patógeno. Como ya mencionamos, es una técnica costosa y existen, por supuesto, cuestiones éticas y de bioseguridad cuando se aplican estas técnicas. Requiere de personal técnico capacitado y la infraestructura de un bioterio que aloje a los ratones que se están usando, y se utiliza principalmente cuando se requiere la amplificación, el aumento del número del patógeno, que en las muestras originales se encuentran en concentraciones que están por debajo del límite de detección. Algunos ejemplos en los que se utiliza aislamiento de las cepas para su caracterización es en el aislamiento de Toxoplasma gondii a partir de líquido amniótico, o el aislamiento de cepas de Trypanosoma cruzi a partir de senos diagnósticos. Bien, en cuanto a las técnicas inmunológicas directas, vamos a discutir la inmunofluorescencia directa.
La técnica de inmunofluorescencia directa se basa en el reconocimiento específico de antígenos de un parásito por parte de un anticuerpo fusionado en fluoróforo y su observación en un microscopio de fluorescencia. Como se muestra en este esquema, en una muestra en la que esté presente el parásito expresando sus antígenos característicos, si tenemos un anticuerpo que reconozca específicamente estos antígenos fusionados a un fluoróforo, se va a unir a estos antígenos y luego vamos a poder observarlo por microscopía de fluorescencia. Dentro de las técnicas diagnósticas que detectan componentes del patógeno directamente, existen actualmente técnicas denominadas moleculares, dentro de las cuales se destaca el uso de la reacción en cadena de polimerasa o PCR por su sigla en inglés. Esta técnica detecta específicamente ácidos nucleicos de un patógeno de interés. Entonces, se extraen, digamos, todos los ácidos nucleicos presentes en una muestra biológica y luego se utilizan cebadores específicos que en este esquema están representados como flechitas rojas, pero son realmente secuencias pequeñas de ADN que se unen específicamente al ADN de nuestro patógeno de interés y mediante una reacción de amplificación amplifican específicamente una región de interés del ADN de este patógeno que luego podemos visualizar en un gel de agarosa. Entonces en esta foto de este gel de agarosa lo que visualizamos como pequeñas bandas son de hecho fragmentos de ADN que están fusionados con un agente intercalante que florece en presencia de luz ultravioleta, permitiendo su visualización. Una muestra negativa, una muestra en la que el ADN del patógeno que estamos interrogando no se encuentra presente, no nos daría ninguna banda en el gel de agarosa. Algo importante que permite las técnicas moleculares es también la detección de genes asociados a resistencia a fármacos o de mutaciones asociadas a resistencia a fármacos. Otra manera en la que podemos caracterizar a los patógenos es a través de la tipificación, que es básicamente una técnica derivada de la que discutimos anteriormente, del PCR, y se basa en la detección de pequeños cambios en la secuencia de los ácidos nucleicos de un patógeno, y esto permite no solo la identificación del patógeno a nivel de especie, sino más específicamente la distinción a nivel de cepa. Esta tipificación puede realizarse por amplificación directa por PCR de un fragmento de ADN de tamaño variable en diferentes cepas, es decir, mirando el tamaño de la región que se amplifica, uno puede distinguir una cepa de otra, utilizando por supuesto un gen cuyo largo varíe entre cepas, o pueden también detectarse pequeños cambios en las secuencias de ADN utilizando luego del PCR una endonucleasa que corte el ADN de manera secuencia específica y que detecte entonces pequeños cambios en la secuencia. Esta técnica se conoce como RFLP o más utilizado actualmente en realidad por su facilidad en la implementación es la secuenciación del ADN, la secuenciación de un gen de interés en el que se pueden detectar pequeños cambios en la secuencia de ácidos nucleicos y así diferenciar una cepa de otra. Moviéndonos ahora a lo que son las técnicas diagnósticas indirectas en parasitología, es importante distinguirlas de las técnicas directas en cuanto a que mientras que las técnicas directas evalúan directamente la presencia de un patógeno en una muestra biológica, las técnicas diagnósticas indirectas en realidad estudian la respuesta inmune del hospedero, aproximando entonces la presencia del parásito Wongo. En lugar de evaluar un componente propio del patógeno o el patógeno en sí mismo, estas técnicas se basan en la detección
de la unión específica de anticuerpos generados por el hospedero a antígenos parasitarios. Entonces, básicamente vamos a estar discutiendo técnicas que se denominan serológicas. Dado que estas técnicas evalúan la respuesta inmune específica que genera el hospedero, estas técnicas son útiles únicamente en el diagnóstico de parasitosis hemoteciduales y de las micosis profundas, en las que se genera una respuesta inmune específica, una respuesta humoral específica que se puede evaluar. Entonces, en este esquema tenemos listadas algunas de las parasitosis hemoteciduales que podemos evaluar a través de técnicas serológicas como la toxoplasmosis, la toxocariosis, la hidatidosis, y algunas de las micosis profundas que podemos evaluar por serología, como ser la aspergilosis, la histoplasmosis y la paracoccidiomicosis. Dentro de las técnicas indirectas podemos encontrar técnicas que se denominan de aglutinación, y en este caso vamos a hablar principalmente de lo que es la hemaglutinación, técnicas de fluorescencia o luminiscencia, en las que vamos a hablar de la inmunofluorescencia indirecta y de inmunoenzimoanálisis, particularmente de los ensayos de ELISA, y luego vamos a hablar de técnicas de precipitación y particularmente vamos a mencionar técnicas cromatográficas y de doble difusión. En todas estas técnicas lo que detectamos es la seroconversión del hospedero, es decir, el aumento de títulos o de concentración de anticuerpos circulantes en un cierto periodo de tiempo. Entonces es importante que estas técnicas diagnósticas las apliquemos en un periodo de tiempo compatible con la seroconversión. Entonces normalmente se estudia el aumento de títulos de anticuerpos en un intervalo de entre 15 y 21 días. Las técnicas de aglutinación van a detectar la aglutinación justamente que producen los anticuerpos cuando el antígeno que reconocen forma parte o se ha unido artificialmente a la superficie de alguna partícula. Es decir, la formación de los complejos antígeno-anticuerpo causan la aglutinación de partículas que están fusionadas al antígeno de forma artificial, y estas partículas pueden ser glóbulos rojos, plaquetas, partículas de látex, etc. En la hemaglutinación, que es la técnica de más frecuente utilización en el país, se utilizan eritrocitos, o sea, glóbulos rojos como partículas marcadoras, las cuales están conjugadas al antígeno, y mediante la aplicación del suero del paciente se visualiza la aglutinación o la formación de los complejos antígeno-anticuerpo mediante la aglutinación justamente de los eritrocitos. Esta técnica es ampliamente utilizada, ya que tiene igual sensibilidad y especificidad que los ensayos de ELISA, que vamos a discutir un poco más adelante. Es de bajo costo, es una técnica rápida y de interpretación visual simple, lo que la hace una técnica ampliamente utilizada. Vemos sobre la derecha, en el borde inferior de esta diapo, cómo se visualizan los resultados. Sobre la segunda fila de esta placa de 96 se ve el patrón que se observa cuando la hemaglutinación indirecta arroja un resultado negativo, ¿sí? Ese punto que se visualiza es el patrón de sedimentación natural de los eritrocitos, y esas muestras se clasifican como muestras no reactivas, mientras que una muestra reactiva o positiva genera como una especie de manto que ocupa más del 50% del pocillo. La inmunofluorescencia indirecta, por su parte, se basa en el reconocimiento específico de antígenos en un parásito por parte de anticuerpos circulantes del paciente. En este caso, en lugar de utilizar un anticuerpo fusionado directamente para reconocer el antígeno, vamos a tener el antígeno fijado y vamos a utilizar el suero del paciente para reconocer ese antígeno, y luego vamos a usar un anticuerpo secundario fusionado a un fluoróforo para que reconozca el anticuerpo primario, que es el anticuerpo del paciente. Entonces, una reacción positiva se detecta por observación en un microscopio de fluorescencia.
Los ensayos de ELISA, que también son ensayos ampliamente utilizados, sobre todo como método de screening, detecta la unión de anticuerpos circulantes del paciente a antígenos que se encuentran fijados en el pocillo de una placa y utilizan, al igual que la inmunofluorescencia indirecta, un anticuerpo secundario que reconoce la región conservada del anticuerpo del paciente y a su vez este anticuerpo secundario está fusionado a una enzima que se conoce como peroxidasa que cataliza una reacción colorimétrica o una reacción fluorescente cuando se le agrega su sustrato. Como muestra en el esquema, entonces generalmente estos ensayos se realizan en placas de 96 en las cuales sobre el fondo del pocillo está fijado el antígeno de un patógeno específico. Sobre este antígeno se ponen entonces los anticuerpos circulantes del paciente y sobre estos anticuerpos, que los conocemos como anticuerpos primarios, se coloca un anticuerpo secundario que reconoce los anticuerpos humanos, o sea, un anticuerpo antihumano fusionado a la peroxidasa que cataliza la generación del color cuando se le agrega su sustrato. Entonces, la detección, si es colorimétrica, se puede hacer, digamos, a ojo, a simple vista, pero también pueden medirse cambios de absorbancia usando un fotómetro o cambios en el color de la reacción usando un colorímetro, o si el sustrato es fluorescente, podemos utilizar un fluorímetro. En términos generales, las técnicas de precipitación son técnicas que requieren que tanto el anticuerpo como el antígeno se encuentren en un medio adecuado en el que sea posible la observación de la precipitación de los inmunocomplejos. En este caso vamos a discutir dos metodologías. Por un lado vamos a hablar sobre métodos cromatográficos y en particular vamos a discutir el RK39 que se utiliza para el diagnóstico de la leishmaniasis visceral y en la próxima diapo vamos a discutir la técnica de doble difusión. Entonces, particularmente los métodos cromatográficos en términos generales consisten en la separación física de los componentes presentes en una mezcla compleja, como puede ser el suero de un paciente, y en este caso, para el diagnóstico, se basan en la retención selectiva de uno de los componentes de esta mezcla por su interacción con un compuesto previamente presente en la tira cromatográfica. Entonces, en el caso, por ejemplo, del RK39, que se utiliza específicamente para el diagnóstico de la leishmaniasis visceral, lo que se hace es, como muestra el esquema, correr en una tira cromatográfica una muestra de suero del paciente que se coloca en un punto y luego por capilaridad empieza a migrar en la tira, ayudada por un buffer diluyente. Se detecta entonces la interacción de anticuerpos presentes en el suero del paciente con un antígeno que se conoce como el RK39 que retiene estos anticuerpos por precipitación justamente en una posición conocida de la tira, generando además una reacción colorimétrica que se puede observar a simple vista. En el ejemplo esquematizado lo que se visualiza es una banda que tiene que aparecer como control, digamos, de la técnica, ¿sí? Que va a aparecer tanto en muestras positivas como negativas, ya que es un control de calidad de la técnica, y luego solo si aparece una segunda banda, una segunda línea de precipitación, vamos a decir que ese ensayo es positivo. Si no aparece, obviamente, la banda que corresponde al control, vamos a decir que este ensayo es inválido. Sobre la derecha se muestra una imagen real del ensayo de RK39 que usamos en nuestro medio, que además de informar sobre reactivo, no reactivo, positivo o negativo, informa sobre la presencia de anticuerpos IgG o IgM. A eso se refieren la G y la M que se visualizan en la tira. Como se ve en este caso, este RK39 corresponde a un diagnóstico negativo, ya que no aparecen bandas de precipitación ni que correspondan a IgG ni que correspondan a IgM, pero el ensayo parece haber funcionado bien, ya que la banda control se visualiza. Bien,
Por otro lado, vamos a discutir la doble difusión. Esta técnica se basa en la detección nuevamente de la precipitación del complejo antígeno-anticuerpo, pero en este caso se colocan una gota de la muestra del paciente que contiene los anticuerpos y una gota de antígeno a cierta distancia, y lo que se evalúa es la precipitación del complejo antígeno-anticuerpo en la zona en que se encuentran los frentes de difusión de estas dos muestras. Como se visualiza en el esquema que se muestra y en la foto real, una muestra positiva muestra un frente de precipitación equidistante entre el lugar a donde se puso el antígeno y el lugar a donde se puso el anticuerpo o la muestra del paciente. Generalmente lo ideal es combinar técnicas diagnósticas. Puede pedirse la combinación de ELISA con hemoaglutinación y inmunofluorescencia indirecta, o una combinación de estas técnicas para mayor certeza. Para cualquiera de estas técnicas que utilizan suero, utilizan la detección de anticuerpos para el diagnóstico, las muestras se solicitan con un ayuno de 6 horas y lo que hay que proveer es extracción de sangre venosa en un tubo seco. Es importante siempre recordar en el boleto de pedido para todas las técnicas diagnósticas incluir los datos patronímicos del paciente, los datos clínicos del paciente y los datos epidemiológicos. Y obviamente el diagnóstico final se alcanza por una combinación de pilares diagnósticos que incluyen los criterios clínicos, el nexo epidemiológico, los criterios imagenológicos en los casos que corresponda y los resultados de las pruebas diagnósticas.